Amigos, amigas de Tribu Política, como siempre es un placer saludar y conectarme con ustedes. Pues se suspenden las mañaneras, así como lo escuchan. Hay emergencia porque se suspenden las mañaneras. No, el día de hoy es un consenso y a mano alzada, costumbre del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un acto con los reporteros en la mañanera, hicieron la votación para ver si el día lunes, que es el gran evento de celebrar el año desde que ganó la elección el nuevo presidente de México, Andrés Manuel, se le votó a ver si iba a haber mañanera o no, y la mayoría optó que no. El evento empieza a las 5 de la tarde, va a haber mucha información, por lo tanto los reporteros también dijeron, bueno, nos esperamos al evento, y se votó democráticamente, pacíficamente, y se llegó a la resolución de que efectivamente el lunes no va a haber mañanera, para que no la estén esperando, amigos y amigas de Tribu Política. Por otro lado, dentro de la información importante, se habló precisamente en un tema que es delicado, porque Andrés Manuel precisó que en las negociaciones con Centroamérica pudo ver que países centroamericanos el salario mínimo es mucho más alto que el mexicano. Entonces esto nos muestra cómo la decadencia del salario mínimo a través del tiempo neoliberal ha traído precisamente pobreza y algo deplorable en nuestro país, como es un salario raquítico, un salario mínimo pobre que no ayuda, que no sirve para nada, en el sentido de compararlo también con países centroamericanos, que aparentemente hay una incongruencia, porque diríamos que nosotros seríamos más ricos que ellos de alguna manera, ¿no? Pero en realidad esto no es así. Y él comparó esta situación del salario mínimo haciendo una ilusión de que hace 20 años alcanzaba el salario mínimo, más 25 años, 30 años, alcanzaba el salario mínimo para comprar 50, 60 kilos de tortilla, y hoy en día alcanza para 5 o 6 kilos. Entonces esta comparación nos indica cómo este salario ha venido a menos, y esa es la razón por la que muchos mexicanos al día batallan y batallamos para precisamente para tener acceso a muchos servicios y a muchos bienes, y nos dedicamos precisamente a buscar solamente, como se le conoce por ahí, la papa, el día a día, ¿no? El comer el día a día. Entonces es eso, es que el salario mínimo para la mayoría de los que trabajan es muy poco, y eso tiene que ir cambiando paulatinamente, porque precisamente era un disparate lo que se nos pagaba a funcionarios públicos, hablando de 300, 400, 300 mil pesos mensuales, que eran obviamente cifras ridículas comparadas con lo de los demás. Entonces aquí nos hace ver precisamente eso, que es algo que México tiene que trabajar, tiene que buscar la manera de que el salario mínimo permee y se vuelva justo para la mayoría de los mexicanos. En otro asunto que también me gustó mucho, un reportero del Sin Censura le preguntó por el Gertz Manero, fiscal que comparte el mismo abogado, en este caso que Lozoya, que si no hay un conflicto de intereses. Y precisamente Andrés Manuel lo que contestó es que sí es un conflicto moral, pero que es una decisión autónoma, porque la fiscalía es autónoma, y Gertz Manero es el que puede decidir qué tan moral o qué, o sea, en el caso de bajarse del supuesto por una situación de conflicto de interés, por esto que comparte el mismo abogado. Pues no sé, a lo mejor es un buen abogado, es una persona que tiene muchos años en esto, y a lo mejor por ese lado su despacho atiende a cosas de Gertz Manero. No estoy queriéndolo justificar, pero creo yo que ahí caeremos un poco en exageración. Al final del día él expresó que era un hombre de confianza para él, que es importante en su gabinete, y expresó que él está haciendo el trabajo, sacando las órdenes de protección, etcétera, que si no hemos podido, o sea, ha podido lograr en el gobierno capturas de esta gente importante, sobre todo de estas órdenes de aprehensión, por ejemplo, de Lozoya, bueno, pues al final del día lo que entendemos es que hay muchas cosas atrás. Sabemos que los jueces nos apoyan, nos dan los pitazos. ¿Por qué? Porque, como decía ayer, todavía el gobierno tiene infiltrado mucha gente de atrás del pasado que no permite precisamente que se pueda actuar y en consecuencia tener los resultados. Él mismo expresó que le encantaría que la justicia fuera expedita y rápida, pero que sabemos que es un proceso y hay que darle esa confianza, porque antes no se hacía nada. Es lo que yo digo, no, ahora sí nos quejamos, ahora estamos pendientes. Qué bueno que estamos pendientes, qué bueno que nos quejamos, pero también va a ser muy bueno que el gobierno federal dé respuesta a todas estas medidas. Yo creo que lo va a hacer, solo hay que tener un poco de paciencia y esperar. Yo también creo que esta es una decisión de Gertz Manero y que él va a tener que decidir. Para mí no creo un conflicto de interés, yo creo que es un buen elemento. Sería muy triste que se echara para atrás solo porque tiene el mismo abogado. Claro que
entiendo que es un tema delicado y que tiene una cuestión ahí en medio muy fuerte. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Lo importante también es entender que se está trabajando, que el gobierno federal tiene la intención, y eso es lo que quiero que veamos, que nos fijemos en la intención. O sea, que la señal para nosotros quede clara, que la intención, o sea, el sonido que nace de una buena intención, de buenas medidas, es lo que va a traer un cambio verdadero con el tiempo. Porque por otro lado, la mala leche, las malas decisiones, la negatividad, el confrontar sin tener argumentos genera ruido que solo distorsiona ese sonido armonioso de una buena campaña, de una buena medida, de un buen programa, de una buena iniciativa como es el gobierno federal. Y para terminar, pues hablar de lo de Guerrero, de lo de los fertilizantes. Ese es un tema, amigos, que los fertilizantes eran una moneda de cambio. Los partidos políticos los usaban para agarrar gente, para agarrar votación, y los copiaban, o sea, se los guardaban en bodegas y luego los negociaban para otras cosas, para sus intereses, los cambiaban por dinero. Y eso es lo que preocupa. Se supone que 330,000 productores recibían en Guerrero estos beneficios, y lo que está haciendo el gobierno federal, eso está haciendo un programa mesurado con el compromiso de entregar para el 15 de julio todo el producto, pero está buscando quiénes sí, quiénes no, quiénes realmente son productores, porque les aseguro que muchos no eran productores o no lo son intermediarios que aprovechaban estos productos, estas semillas, este fertilizante, para que fuera una moneda de cambio para ellos con respecto a la negociación de su gente, de sus organizaciones, porque así se movía la política. La política se movía en función de los líderes que tenían gente, y estos líderes que les pagaban mensualmente una cantidad, que les pagaban con material, con fertilizantes, con todo eso, para que ellos lo utilizaran para manejar a su gente y poderla tener organizada, tener ahí agrupada, para que a efectos de la elección ellos pudieran decir, bueno, aquí está mi grupo, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Cómo le vamos a hacer? Etcétera. Y así es como se movía. Entonces esto del fertilizante pues es un asunto que también es algo, también es un huachicol, y también tiene que irse arreglando poco a poco, y esperemos que así sea. Entonces les dejo este video, amigos de la tribu, les mando un cordial saludo, nos vemos en el próximo video, reciban un cordial saludo de mi parte y inscríbanse a mi canal, que estén bien, hasta luego. Amigos, amigas de Tribu Política, como siempre es un placer saludar y conectarme con ustedes. Pues se suspenden las mañaneras, así como lo escuchan. Hay emergencia porque se suspenden las mañaneras. No, el día de hoy es un consenso y a mano alzada, costumbre del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un acto con los reporteros en la mañanera, hicieron la votación para ver si el día lunes, que es el gran evento de celebrar el año desde que ganó la elección el nuevo presidente de México, Andrés Manuel, se le votó a ver si iba a haber mañanera o no, y la mayoría optó que no. El evento empieza a las 5 de la tarde, va a haber mucha información, por lo tanto los reporteros también dijeron, bueno, nos esperamos al evento, y se votó democráticamente, pacíficamente, y se llegó a la resolución de que efectivamente el lunes no va a haber mañanera, para que no la estén esperando, amigos y amigas de Tribu Política. Por otro lado, dentro de la información importante, se habló precisamente en un tema que es delicado, porque Andrés Manuel precisó que en las negociaciones con Centroamérica pudo ver que países centroamericanos el salario mínimo es mucho más alto que el mexicano. Entonces esto nos muestra cómo la decadencia del salario mínimo a través del tiempo neoliberal ha traído precisamente pobreza y algo deplorable en nuestro país, como es un salario raquítico, un salario mínimo pobre que no ayuda, que no sirve para nada, en el sentido de compararlo también con países centroamericanos, que aparentemente hay una incongruencia, porque diríamos que nosotros seríamos más ricos que ellos de alguna manera, ¿no? Pero en realidad esto no es así. Y él comparó esta situación del salario mínimo con haciendo una ilusión de que hace 20 años alcanzaba el salario mínimo, más como 25 años, 30 años, alcanzaba el salario mínimo para comprar 50, 60 kilos de tortilla, y hoy en día alcanza para 5 o 6 kilos. Entonces esta comparación nos indica cómo este salario ha venido a menos, y esa es la razón por la que muchos mexicanos al día batallan y batallamos para precisamente para tener acceso a muchos servicios y a muchos bienes, y nos dedicamos precisamente a buscar solamente, como se le conoce por ahí, la papa, el día a día, ¿no? El comer el día a día. Entonces es eso, es que el salario mínimo para la mayoría de los que trabajan es muy poco.
precisamente era un disparate lo que se les pagaba a funcionarios públicos, hablándole de 300, 400, 700 mil pesos mensuales, que eran obviamente cifras ridículas comparadas con lo de los demás. Entonces, aquí nos hace ver precisamente eso, que es algo que México tiene que trabajar, tiene que buscar la manera de que el salario mínimo permee y se vuelva justo para la mayoría de los mexicanos. En otro asunto que también me gustó mucho, un reportero del Sin Censura le preguntó por el